Centro Cristiano Amigos toma su nombre de las palabras de Jesús en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Centro Cristiano Amigos, o CCA como se le conoce, toma su nombre e identidad de estas palabras de Jesús, y desde el inicio de su fundación mantiene este principio de relación e intimidad con Dios, con la iglesia y la comunidad. CCA se ha caracterizado como una iglesia inclusiva, activa y muy dinámica en sus actividades, logrando alcanzar en sus eventos masivos y a través de las redes sociales cientos de personas con el mensaje del reino de Dios, con una enseñanza sólida y firme centrada en la Biblia. Otra de sus características es el amor y amistad entre sus miembros, así como un ambiente de cordialidad, amabilidad y sencillez, pero también por una intensa presencia de Dios, donde expresiones de gozo, alegría y libertad son comunes. CCA no es un grupo religioso, no promueve una religión y no está ligada a ninguna denominación. Sin embargo, promueve, apoya y participa activamente en el extendimiento del reino de Dios, a través de relaciones de amistad y compañerismo con otras congregaciones y ministerios de la ciudad, la nación y el mundo. Sus pastores y líderes son personas genuinas, normales, con virtudes y defectos, pero con un corazón de amor y servicio a Dios y a la comunidad. Y juntos formamos esta gran familia llamada Centro Cristiano Amigos. Centro Cristiano Amigos toma su nombre de las palabras de Jesús en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Centro Cristiano Amigos, o CCA como se le conoce, toma su nombre e identidad de estas palabras de Jesús, y desde el inicio de su fundación mantiene este principio de relación e intimidad con Dios, con la iglesia y la comunidad. CCA se ha caracterizado como una iglesia inclusiva, activa y muy dinámica en sus actividades, logrando alcanzar en sus eventos masivos y a través de las redes sociales cientos de personas con el mensaje del reino de Dios, con una enseñanza sólida y firme centrada en la Biblia. Otra de sus características es el amor y amistad entre sus miembros, así como un ambiente de cordialidad, amabilidad y sencillez, pero también por una intensa presencia de Dios, donde expresiones de gozo, alegría y libertad son comunes. CCA no es un grupo religioso, no promueve una religión y no está ligada a ninguna denominación. Sin embargo, promueve, apoya y participa activamente en el extendimiento del reino de Dios, a través de relaciones de amistad y compañerismo con otras congregaciones y ministerios de la ciudad, la nación y el mundo. Sus pastores y líderes son personas genuinas, normales, con virtudes y defectos, pero con un corazón de amor y servicio a Dios y a la comunidad. Y juntos formamos esta gran familia llamada Centro Cristiano Amigos. Hemos estado hablando el tema de las generaciones. Otra vez Sergio Anaya vino hace 15 días, compartió con nosotros sobre conectarnos con las generaciones. Yo ya lo había predicado hace algunos meses atrás, no sé si el año pasado, y esto abrió nuevamente como que la puerta para seguir hablando al respecto, porque entendemos la importancia que es el conectarnos con nuestra siguiente generación. De hecho, la Biblia termina, el Antiguo Testamento se cierra con esta profecía y dice que en los últimos tiempos Dios iba a despertar y a restaurar el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Y luego dice: no sea que yo visite la tierra, la hiera con maldición. Le he enseñado a usted que la desconexión generacional abre las puertas para las maldiciones.
Cuando una generación se desconecta de la otra, entonces se puede abrir una puerta para terribles cosas. Y tú y yo hemos sido llamados en este lugar para establecer el reino de Dios y su justicia en la tierra. Hablando de generaciones, los juniors tienen su clase. Por favor, pasen los adolescentes a su clase. Ellos van a tener un tiempo allá también, los adolescentes. Y vamos a hablar sobre el tema de las generaciones. El tema de esta mañana se llama una generación a otra. ¿Cuántos fueron bendecidos con el tema de la semana pasada? La semana pasada hablamos un poco sobre la vida de un rey. ¿Cómo se llamó el rey del que hablamos? ¿Se acuerda? Ezequías. ¿Se acuerda de lo que dijimos? En el tiempo de Ezequías, el rey fue visitado por Dios. Hubo una manifestación impresionante del poder de Dios. Gente del mundo, los reyes de Babilonia, vinieron sorprendidos por lo que había Dios hecho en la vida de Ezequías. Al final Dios le da una palabra a Ezequías. Estaba a punto de morir. Dios le dice que le va a extender 15 años más de vida. Ezequías clamó por su vida. Dios le extiende los años de vida. Pero después viene otra palabra de parte de Dios y le dice: por causa de tu maldad, por causa de lo que hiciste, tus generaciones serán arruinadas, tus generaciones serán llevadas cautivas a Babilonia, tus hijos serán como eunucos, serán castrados literalmente y no podrán tener hijos otra vez. ¿Y cuál fue el pensamiento de Ezequías? Ezequías dijo: bueno, pues por lo menos en mis tiempos habrá paz y seguridad. ¿Se acuerda que hablamos de eso? Por lo menos en mi generación no ocurrirá eso. Y vimos entonces aquí a un padre que se desconectó de sus generaciones, se desconectó de la siguiente generación, y como consecuencia, 6 generaciones después, la palabra se cumple y Babilonia invade Jerusalén, invade Israel, y los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia. ¿Cómo es posible que Ezequías, teniendo el entendimiento de que esto iba a suceder, no intercedió, no clamó por sus generaciones, sino que permitió que fueran llevadas cautivas? Así como clamó por su vida y Dios le respondió, pudo haber clamado por sus generaciones y Dios pudo haberle respondido. Sin embargo, Ezequías tenía una actitud egoísta. ¿Cómo era la actitud de Ezequías? Hoy en día muchas generaciones, muchas personas piensan que lo que hacemos es solamente para nosotros, pero todo lo que hagamos nosotros va a dejar un precedente para la siguiente generación. Por eso es importante que tú y yo aprendamos a dejar buenos antecedentes a nuestra siguiente generación. Y este tema se llama una generación a otra. Acompáñame en tu Biblia, Salmo 145. Vamos a poner un fundamento y luego vamos a desarrollar el tema. Salmo 145. Verso 1 en adelante. El verso 1, la Reina Valera dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré. Y el verso 4, mira lo que dice, checa en tu Biblia lo que dice. Dice: generación a generación anunciarán tus obras, ¿verdad que sí? Anunciarán tus poderosos hechos. La Reina Valera es lo que dice, y la Nueva Traducción Viviente dice: que cada generación cuente a sus hijos de todos tus poderosos actos y que proclame tu poder. Digan conmigo: cada generación. En este momento, en este auditorio, en este lugar, según la sociología, según la antropología, en este momento estamos por lo menos 4 generaciones convergiendo en un mismo lugar. Y te voy a enseñar un poco al respecto y vamos a ver las características de cada una de esas generaciones. Vamos a identificarnos en cuál generación yo crecí, yo nací, cuáles son mis características, cuáles son mis cualidades y qué es lo que esta generación o la generación que nos antecede nos ha heredado, y qué es lo que esta generación que estamos viviendo estamos heredando a la siguiente generación. Desde los comienzos del año 1900 hasta la actualidad, se pueden establecer diferentes generaciones según el momento histórico al que pertenecen. Cada una de ellas posee características que se relacionan con el contexto económico, político, social, cultural, tecnológico que les tocó vivir, o con un punto de inflexión a nivel mundial que haya modificado la forma de vida de la humanidad. Es decir, cada uno de nosotros estamos desenvueltos de acuerdo al estilo de vida económico, al contexto político, al contexto cultural y tecnológico en el que estamos viviendo. Los contrastes en cada generación cada vez son más marcados.
Por ejemplo, de trabajar con una máquina de escribir, ahora a trabajar desde tu celular. ¿A cuántos aquí les tocó trabajar con máquina de escribir? Presentaban sus exámenes en máquina de escribir. ¿Cuántos ni siquiera saben lo que es una máquina de escribir? Levanten su mano. Gente que dice, yo no sé ni qué es eso, ¿verdad? Porque ya me tocó trabajar con una computadora. Entonces son contrastes en las diferentes generaciones. A diferencia de un pequeño que ya sabe usar el teléfono, por ejemplo. Yo le platicaba a la iglesia del primer servicio, regresando de Cuba, o no sé de qué viaje, estuvimos regresando de un viaje, me tocó sentarme al lado de una señora que venía con su bebé, su hijo como de un año, año y medio. Y entonces, de pronto el niño se inquieta. ¿Cuántos saben que los niños son medios inquietos, verdad? El niño se inquieta en el avión, se empieza a desesperar. La mamá desesperada dice, pues, ¿qué hago, verdad? Y el niño llorando en el avión haciendo su berrinche, un año, año y medio. Y entonces la mamá, para pronto, ¿qué crees que hace la mamá? Para pronto toma su celular y se lo da al bebé. Ni siquiera lo desbloqueó, ni siquiera le puso contraseña. Yo me imagino que ya la huella del bebito estaba registrada en el celular. O de seguro ya se sabía la clave, porque el bebé lo agarra, lo prende y comienza a meterse a las aplicaciones en el celular. Pero oh sorpresa, resulta que al celular se le acabó la pila. Y entonces la mamá se pone de lo más nerviosa y comienza a ponerse nerviosa y dice, de esos momentos críticos en donde algo se te acaba, ¿verdad? Yo no sé qué es más crítico, que se te acabe la pila del celular o que se te acabe el papel del baño mientras estás ahí. Yo no sé qué es lo más crítico, pero para esta mujer seguramente que la pila en ese momento era lo más apremiante. Entonces la mamá, en su desesperación, porque no sabía cómo callar al chiquillo, al bebito de un año y medio, comienza a ver qué le doy, no traigo mi iPad, no puedo sacar la computadora, el celular se le acabó la pila. Y entonces tú sabes que al frente de los aviones normalmente hay unas bolsitas que adentro tienen como algunas revistas y cosas así. ¿Cuántos han visto eso? A la mamá se le ocurre tomar la revista que estaba enfrente de su asiento, la saca, se lo da a su bebito de un año y medio. El bebé toma la revista muy contento, la agarra, y ¿qué crees que empieza a hacer el bebito? Le empieza a hacer así. Y al ver que esa cosa no funcionaba, la aventó por allá y siguió con su escándalo. Créeme lo que me daban ganas de decir, tenga señora, ahí está, le presto mi celular para que se caiga el chiquillo. Pero ¿sabe una cosa? Estas son las generaciones de hoy. Hoy los niños ya vienen con un chip integrado de la tecnología. Impresionantemente, la mamá o la abuela no sabe cómo desbloquear su celular. Viene con su nieta o con su hija de 2, 3 años, 5 años y le dice, hija, desbloquéamelo. Y la niña, el niño no solamente le desbloquea su celular, sino que le hackea su cuenta. O sea, están tan avanzados en tecnología porque son diferentes generaciones, son diferentes. Desde hace ya unos años se han definido diferentes generaciones que fueron parte del intervalo del tiempo en la historia. Según los sociólogos, una generación está marcada por cada 20 años. Según la Biblia, una generación es marcada por cada 40 años. Lo que es un hecho es que una generación precede a la otra, y lo que una generación haga o resuelva va a ayudarle a la siguiente generación. Pero lo que una generación no pueda resolver, drásticamente tendrá que heredarle a la siguiente generación. ¿Me está siguiendo o no? Ahora mire, desde el año 1900 se empezaron a definir las generaciones. Del año 1900 a 1914, esa primera generación se llamó la generación Interbellum. La generación que venía de la revolución industrial, la generación que venía de los nuevos acontecimientos históricos de aquel tiempo. Revoluciones en Europa, independencia en Estados Unidos, en España, en América Latina. Esa generación se llamaba la generación Interbellum. Después, 1915 al 1925, surgió otra generación, la generación grandiosa. La generación en donde comenzaron el auge, ¿verdad?, de la música, el auge de la música de los negros en Estados Unidos, generaciones grandiosas, así se le llamó, 1915 a 1925. ¿Habrá alguien aquí de esa fecha?
Esa es la generación grandiosa. ¿Quién nació entre 1915 y 1925 aquí? ¿Tenemos a alguien? ¿No? ¿A nadie? Ok. Después viene la generación silenciosa. La generación silenciosa fue la que estuvo intermedio entre las dos grandes guerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. A esa generación silenciosa le tocó los horrores de la guerra, experimentar la guerra. Esta generación fue silenciosa porque ellos no querían pasar desapercibidos. Había un temor en ese tiempo por llamar la atención. Era una generación que quería pasar desapercibida. La generación silenciosa de los años 1926 a 1945. ¿Habrá alguien de esa fecha aquí entre nosotros? ¿Alguien que nació en esa fecha? Mire, aquí tenemos 1, 2, 3 personas, 4 personas de esa fecha. La generación silenciosa, esa es esa generación. Después viene la siguiente generación. La siguiente generación se llamaban los baby boomers. Y los baby boomers nacieron de 1945 a 1964. ¿Habrá alguien de esa generación? Levante su mano. 1945 a 1964. Esa generación se le denominó la generación de los baby boomers. Y ahorita vamos a saber por qué. ¿Cuántos saben por qué se llaman así? ¿Alguien no sabe por qué se llama así? Ahorita vamos a aprender por qué es la generación baby boomers. Después surgió otra generación. La siguiente generación se llamó la generación X. ¿La generación qué? X. Y esta generación es la que vino del 1965 a 1981. ¿Cuántos son de esta etapa? Levante su mano. Mire, casi la mayoría. 1965 a 1981. Esa se llamó la generación X. ¿Sabes por qué era llamada la generación X? Ahorita lo vamos a ver por qué. Después viene la siguiente generación. De la generación X le sigue la generación Y, o también conocidos los millennials. ¿Cuántos han escuchado de los millennials? Y esta generación es de 1982 a 1994. ¿Habrá alguien de esa generación millennial? Yo por poquito quedo en esa generación. Por poquito entraba en esa. A ver, los millennials, levanten la mano. De 1982 a 1994. Si tú naciste entre esas fechas, entonces eres considerado la generación de los millennials. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Cuántos millennials? A ver, levanten su mano, los que nacieron en esa fecha. Mire, ok. ¿Cuántos generación X? Levante su mano, ok. ¿Cuántos baby boomers? Levante su mano. Mire cuántos baby boomers. ¿Y cuántos la generación silenciosa? Hay algunos también de la generación silenciosa. En la mañana hicimos este ejercicio y en la mañana tuvimos nada más 4 generaciones: baby boomers, generación X, millennials y la que sigue. Pero hoy me sorprende porque tenemos también gente de la generación silenciosa. ¿Se fija cuántas generaciones estamos abarcando en este momento? Y por último viene la generación Z. Y esta generación Z es de 1994 hasta el día de hoy. ¿Alguien de esa edad? Levante su mano. ¿Alguien de esa fecha? Levante su mano. Oigan, debieron de haber estado ya con los juniors ustedes. Bueno, esa es la generación Z. Ahora ponga atención, escuche. ¿Por qué es que estoy mencionando todo esto? Porque es importante que entendamos el momento histórico en el que nos tocó vivir. Porque hay una responsabilidad sobre nuestros hombros para que lo que nosotros experimentamos en nuestra generación podamos con la experiencia y con lo que Dios nos dio poder abrir el camino para la generación que sigue. Porque si nosotros no podemos resolver los problemas de nuestro tiempo, de nuestra generación, indudablemente tendremos que heredarlos a la siguiente generación y les vamos a causar un terrible problema. ¿Me sigue o no? La Biblia dice que Dios es un Dios generacional. Cuando Dios se le presentó a Moisés, dice la palabra de Dios que Dios se hace presente con Moisés y le dice: yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Sabes por qué? Porque lo que Dios planeó para ti, porque lo que Dios diseñó para ti es tan grandioso, es tan glorioso que en una sola generación no se puede cumplir. Por eso las promesas que Dios tiene para tu vida se van a cumplir no nada más contigo, sino con tus hijos y con los hijos de tus hijos y con los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos, porque Dios piensa en virtud a generaciones. ¿Me sigues o no? Por eso es importante hacer las cosas bien. Ahora quiero explicarte un poquito y luego vamos a meditar en la palabra. Los baby boomers, la generación de los baby boomers, 1945, 1964.
Nacieron en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial y llevan su nombre por el inusual repunte de la tasa de natalidad de los niños, baby boomers. En este tiempo las familias eran grandes. Yo no sé si tú sabes, pero los que son de esta generación buscaban familias grandes. Por ejemplo, mi esposa, los hermanos de mi esposa son, imagínate, son 9 hermanos. Si yo con mis 3 hermanos ya no sé ni qué hacer. A veces se me olvidan sus nombres de mis 3 hermanos. Ahora imagínate mi esposa con 9 hermanos detrás de ella. Los baby boomers entonces son caracterizados ¿por qué? Porque hubo una explosión, hubo una tasa de natalidad impresionante. En ese tiempo se pobló el mundo de una forma increíble. Para los baby boomers el trabajo es lo más importante. El trabajo es lo más importante. Ellos se enfocan en trabajar, ellos se esfuerzan por trabajar. Ellos valoran también la productividad y no toleran el ocio. Es gente que no puede ver a los demás sin hacer nada. Si te ve ahí con tus audífonos en tus sillas, cruzado de brazos, viene y te regaña y te dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás? Ponte a hacer algo, ponte a trabajar, no seas flojo, te pareces a tu padre. ¿Me sigue o no? Empieza a señalar. ¿Por qué? Porque es gente proactiva, es gente que le gusta el trabajo. Si hablamos de una generación anterior, la generación silenciosa, es gente que en este momento está disfrutando ya de su edad adulta. Es gente que estuvo en silencio mucho tiempo. Normalmente las mujeres de la generación silenciosa eran mujeres sumisas, eran mujeres abnegadas, eran mujeres que lo que el marido dijera, eso es lo que se hacía. No podían levantar la voz. ¿Cierto o no, mujeres de esta generación silenciosa? Lo que hacía el marido estaba bien, aunque afectara su vida. Pero en la generación baby boomers, ¿qué crees? La mujer se sacude el yugo del marido y dice: ah, no, tú y yo somos iguales. Y aquí, en esta generación de los baby boomers, es cuando la mujer comienza con su rollo de la liberación femenina. Aquí empieza el problema. ¿Por qué se ríe? Es la verdad. Empiezan a sacudirse y dicen: no, yo no soy diseñada nada más para estar en mi casa cuidando chiquillos. Además, ¿para qué quieres que me quede en la casa? ¿Para que me hagas otro hijo? No, papá, mejor me voy a trabajar. Y muchas mujeres a partir de este momento decidieron salir al campo laboral. Muchas de las mujeres baby boomers decidieron salir, y aquí se abre ese panorama de la libertad o la liberación femenina. Aprecian los símbolos. Los baby boomers aprecian los símbolos de estatus, el crecimiento vertical en una compañía. Por ejemplo, esta generación, los baby boomers, son leales a sus empresas. Es gente que dice: yo me metí a trabajar en esta empresa y yo me jubilo de esta empresa. Tienen 20, 30, 40 años trabajando en la misma empresa, porque valoran estos principios como fundamentales. La mujer, lo mencioné, se incorpora definitivamente al mercado laboral, y es aquí en donde empieza a cambiar un poco el modelo tradicional de familia. Es aquí en donde comienzan los comerciales. Por ejemplo, yo no sé cuántos se acuerdan de esos comerciales famosos que decían: pocos hijos para darles mucho. ¿Te acuerdas de ese tema, de ese boom que hubo? Fue precisamente terminando la etapa de los baby boomers para iniciar con la etapa de la generación X. Luego surge la siguiente generación, la generación X, 1965-1981. Estos sufrieron grandes cambios. Esta generación sufrió grandes cambios. Mientras los baby boomers vieron al hombre ser enviado a la luna, la generación X vio el cielo entrando a la tierra con el internet, el ciberespacio. ¿Me sigue o no? Esta generación, la generación X, sufrió estos grandes cambios. Vida analógica en su infancia y vida digital en su edad madura. La generación X somos los que pasamos del cassette al CD. Es más, los millennials ni siquiera saben de lo que estoy hablando. Y la generación Z menos. ¿Qué es eso, pastor? Pero los millennials y la generación Z no saben la relación que hay entre un cassette y una pluma Bic. ¿Cierto o no? ¿Cuántos se acuerdan qué relación había entre un cassette y una pluma Bic? ¿Cuántos no saben ni de lo que estoy hablando? A ver, levanten su mano. Mira.
Ay, Javo, no inventes, Javo. ¿Cierto o no? Sacabas tu cassette, le metías la plumita y entonces agarrabas y ahí vas por toda tu casa dándole vuelta al cassette. Si un niño te ve haciendo eso, te va a decir: ¿qué estás haciendo, papá? Estoy regresando la canción porque la canción está en el lado B. Los de ahora no saben que había lado A y lado B. Terminaba el disco, ¿te acuerdas, papá? A ver cuántos viejitos de mi generación hay acá, levanten su mano. Terminaba el disco, el lado A, y luego lo tomabas, lo volteabas y ponías el lado B. Hoy no. Hoy los chavos se ponen sus audífonos y bajan el Spotify y seleccionan la canción que quiera. ¿Te das cuenta cómo ha cambiado la generación? Han cambiado los tiempos. Entonces cada generación es diferente. La generación X sufre estos grandes cambios. Vieron la llegada del internet, aceptan las reglas de la tecnología y la conectividad. ¿Cuántos se acuerdan antes cómo nos conectábamos a internet? ¿Te acuerdas? Te llamaban a tu casa y no entraba la llamada, y el papá o la mamá: ¡ay, chamaco, de seguro está conectado a internet! ¿Se acuerda? Te conectabas y la máquina hacía un ruido. Dices: ¿qué onda con esto, verdad? Los marcianos están comunicando. Y bien chistoso, porque bajabas una fotografía, la bajabas en la mañana y empezaba poco a poco a bajarse. Tú te ibas a tu escuela, llegabas, ibas a comer, después de 4 o 5 horas llegabas a ver tu computadora y todavía se seguía bajando la cochina fotografía. ¿A cuánto les tocó ese tiempo? Ay, era bien lindo, ¿verdad? Tener que esperar horas a que tu hermana se desconectara de internet para poder llamar a tu novia. Fue un tiempo impresionante. En la generación X es la generación de la transición, con mayor fricción entre las dos generaciones. La generación X, mi generación, es una generación que no entiende bien a los baby boomers, piensan que son anticuados, pero al mismo tiempo chocan con los millennials. Es una generación que no halla su lugar, es una generación tremenda, la generación X. Pero luego viene la generación Y o los millennials. Y vamos a ver cuáles son las características de los millennials. En primer lugar, los millennials son multitareas. ¿Son qué? Multitareas. Pueden estar haciendo un montón de cosas al mismo tiempo. Estudian, trabajan, hacen su maestría y por si fuera poco, hasta tienen novio. No se comprometen, pero tienen novio. Son multifuncionales, multitareas. Estudian inglés, estudian francés, estudian otra cosa. O sea, están inmersos en un montón de cosas. Lamentablemente los millennials tienen falta de compromiso. No se comprometen demasiado con la empresa, porque ellos están más preocupados en su calidad de vida propia, en donde les vaya mejor, quien mejor les pague. Es más, los millennials prefieren ser freelance o trabajar desde su casa. ¿Cierto o no, millennials? La neta, la verdad. A ver cuántos millennials hay acá. No quieren dar cuentas a ninguna autoridad. No quieren que le estén supervisando el trabajo. Ellos dicen: a mí déjame mi entorno, ponme mi ambiente. Es más, me llevo a mi perrito a mi trabajo y verás que soy más efectivo. ¿Cierto o no? ¿Saben que lo que estoy diciendo es cierto? Cada generación es diferente. Ahora mira, pon atención. Los millennials también son emprendedores. A ellos les gusta emprender, les gusta crear. Ellos son soñadores. Es más, ¿por qué crees tú que ganó AMLO la presidencia? ¿Quién crees que dijo: no, sí, AMLO va a hacer la diferencia? Los millennials. Es la generación que usa la tecnología para el entretenimiento. Y para esta generación, lo que para la generación X era un lujo, para los millennials es una necesidad básica. Por ejemplo, ¿cuántos se acuerdan de los primeros celulares que salieron al mercado? Me acuerdo yo, mi primer celular estaba casi más grande que yo. Y sabes una cosa, yo estaba bien contento, porque mi celular, además de ser mi teléfono, también podía ser un arma mortal. ¿Cierto o no? Alguien se te acercaba, agarrabas tu celular: ¿qué traes? A ver, órale. Podías usarlo como una herramienta de defensa. Pero cierto o no, tener celular en esos tiempos era carísimo.
¿Te acuerdas? No querías que nadie te llamara. Ay, me estás robando mis minutos. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Verdad? No queríamos que nadie. Ay, ¿quién será? No teníamos identificador de llamadas. Asústate conmigo. 1, 2, 3. No había. Llamaban y decían, híjole, ¿y qué tal si es el de la tarjeta que me quiere cobrar? ¿Le contesto o no le contesto? Porque sabías que cada minuto o cada segundo te lo cobraban. Era carísimo tener celular. No, hoy en día los millennials, los jóvenes, la generación Z no sale de su casa sin su celular. Podrán salir despeinados, podrán salir sin zapatos, podrán salir sin suéter y sin chamarra, pero sin celular no sale. Tienen celulitis. ¿Cierto o no, millennials? Voltea con el que está a tu lado y le tiene celulitis. Se me hace que el pastor te sabe algo. Lo que era algo carísimo para la generación X, para los millennials es una cuestión básica. Es fundamental tener celular. Y el día que no lo tienen se sienten desnudos. ¿Cierto o no? Es más, podrás salir sin la bendición de tu madre, pero no podrás salir sin tu celular a la calle. Oh, aquel que dice, a ver. Y por último, ya para aterrizar con la palabra de Dios, por último, viene la siguiente generación, la generación Z, 1995 a la actualidad. ¿Cuántos son de esa generación? Levante su mano. 1995 a la actualidad. Esta generación también son llamados los nativos digitales. ¿Cómo son llamados? Desde su niñez existe el internet. Todavía muchos de ellos no ingresan al mundo laboral. Poseen un acceso y manejan a toda su tecnología: internet, mensajes instantáneos, iPad, iPod, computadoras, Netflix. Ven la tecnología como el elemento fundamental. Es más, la generación Z no concibe la vida sin la existencia de Mr. Google. Es más, para la generación Z está primero Dios y luego Google. Y para los que no son creyentes, primero está Google y luego sus papás. Le creen más a Mr. Google que a sus padres. ¿Me está siguiendo o no? Es la generación actual, nuestros niños, nuestros hijos de este momento. Sus medios de comunicación utilizados principalmente son las redes sociales. Profundizan en los entornos virtuales. ¿Sabes cuál es este problema de esta generación? Ponme atención acá. El problema de esta generación es que valoran su vida, valoran y estiman su vida por la cantidad de likes que tienen sus Facebook, sus memes y sus comentarios. ¿Me sigues o no? Esta generación, escúchame bien, esta generación está tan ávida, ¿cómo se dice? Ávida de reconocimiento, tan ávida de aceptación, que son la generación vulnerable en redes sociales. No sé si tú has escuchado de los famosos retos que hay en las redes sociales. Esta es la generación que más se enganchan con los dichosos retos. ¿Por qué? Porque quieren ganar aceptación de la sociedad. ¿Sabes cuál es el problema? El problema entre los millennials y la generación Z, les alcanza a las dos generaciones, es que no saben distinguir entre la realidad virtual y la realidad. Escúchame, muchos de estos jóvenes están tan clavados en la realidad virtual que creen que la realidad virtual es la realidad de sus propias vidas. Yo no sé si te has puesto a pensar por qué es que ha habido tantos asesinatos en las escuelas en los Estados Unidos. Y precisamente, ¿en dónde crees que son? En escuelas. ¿Por qué? Porque los chavos, clavados en su realidad virtual, jugando sus juegos de matanzas, sus juegos de pistolas y de asesinos, entonces traspolan esta realidad virtual a su realidad del día de hoy. Y por eso tenemos la generación que tenemos. Pastor, ¿por qué estás hablando todo esto? A mí que me interesa esto de las generaciones. Es importante que tú y yo entendamos esto, por lo que la Biblia dice. Acompáñame a la Biblia, por favor. Ve conmigo Jueces capítulo 2, versos 6 al 11. Y casi con esto quiero terminar. Voy a poner un fundamento bíblico y con esto quiero terminar. ¿Estás listo? Jueces capítulo 2, versos 6 al 11. Ponme atención, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Estás listo?
Nueva traducción viviente está en las pantallas. Si no tienes la nueva traducción viviente, en las pantallas va a aparecer Jueces capítulo 2, versos 6 al 11. Dice: después Josué despidió al pueblo. Cada una de las tribus salió para tomar posesión del territorio que se le había asignado. Verso 7. Los israelitas sirvieron al Señor todo el tiempo que vivieron con Josué y los líderes que le sobrevivieron, aquellos que habían visto las grandes cosas que el Señor había hecho por Israel. Digan conmigo: habían visto. Dígala más fuerte: habían visto. La gente que había visto las grandes cosas que Dios había hecho en Israel. Verso 8. Entonces Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a los 110 años de edad. ¿A qué edad murió Josué? 110 años de edad. ¿Cuántos quisieran llegar a esa edad de vida cumpliendo el propósito de Dios? Yo sí quisiera, en verdad. Si Dios me da esa edad de vida y cumplir el propósito, gloria a Dios por ello. Josué murió 110 años de vida. Y mira lo que sigue diciendo, verso 9. Lo enterraron en Timat Será, tierra que se le había asignado en la zona montañosa de Efraín, al norte del monte Gaás. Por cierto, la palabra Timnat Será significa tierra espaciosa. A Josué, que sirvió a su generación, Josué que sirvió a los propósitos de Dios, cuando murió lo pusieron en una tierra espaciosa. Qué bendición eso, ¿cierto o no? ¿Sabes una cosa? Cuando tú y yo servimos a Dios, cumplimos el propósito de Dios, al final de cuentas tú y yo seremos puestos en una tierra espaciosa. ¿Sabes para qué? Para, como dice Josué capítulo 24 verso 15, para que tú y tu casa tengan en dónde servir al Señor. Por eso nos conviene servir al Señor. Si tú sirves al Señor, Dios te dará una tierra espaciosa. No me estoy refiriendo a tu casa, me estoy refiriendo a tu lugar de influencia, a la zona en donde Dios te está poniendo, para que tu descendencia pueda disfrutar de la herencia que tú les dejas a tus hijos. ¿Alguien puede glorificar el nombre de Dios por esto? ¿Alguien puede exaltar el nombre de Dios por esto? Ahora mira lo que dice, verso 10. Se pone interesante la cosa. Dice: después de que murieron todos los de esa generación. ¿Murieron quiénes? ¿Todos los de qué? Los que murieron todos los de esta generación. Dice: creció entonces otra generación que no conocía al Señor. No sé si me pueden hacer más grande la letra de aquí de las pantallas, por favor, si se pudiera. Dice: otra generación que no, ¿qué? Ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Escúchame, hey, ponme atención. Muere Josué, mueren los líderes que habían metido a la tierra prometida, a Israel a su tierra prometida. Y dice la Biblia que se levantó entonces otra generación que no conoció a Dios. Ahora yo te pregunto, escúchame bien, te pregunto, ¿no habrán escuchado de Dios? ¿Sus padres no le habrán platicado de Dios? ¿Sus papás no les habrán dicho acerca de Dios? ¿Sí o no? ¿Cuántos creen que sí les pudieron haber? Pero ¿por qué dice la Biblia que no conocieron a Dios? ¿Sabes por qué? Porque aunque Dios es un Dios generacional, al mismo tiempo Dios es un Dios personal. Y una cosa, iglesia, una cosa es que tú le enseñes a tus hijos de Dios y les hables de Dios, y otra cosa es que tú en tu vida les muestres a tus hijos el poder de Dios, y que ellos puedan ver en ti el Dios al que tú sirves, ellos puedan ver en ti el Dios al que tú amas, ellos puedan ver en ti el poder, la unción, la gloria, el reconocimiento de Dios sobre tu vida. No es lo mismo sentarte a estudiarle, a leerle a tu hijo la Biblia, a que tu hijo experimente en carne propia la presencia de Dios. Hay muchos padres que se afanan y dicen: ven que vamos a tener nuestra reunión familiar, nuestro culto de hogar, nuestro devocional, y empiezan a enseñarle la Biblia a los hijos, pero no le muestran el poder de Dios en su propia vida. ¿Me sigues o no? Ahora, por favor, no me trate de hereje, no me tilde de hereje. No estoy diciendo que no le enseñe a sus hijos la palabra de Dios desde pequeños. Claro que sí, es importante. Yo doy gracias a Dios por esta mujer que está aquí, que es mi madre, que me visita desde la ciudad de Puebla también. Tengo visita,
estoy contento por mi mami, me consiente en la comida, por eso estoy más gordo que ayer. Pero ¿sabe una cosa? Esta mujer que está acá sentada me obligaba a ir a las escuelitas bíblicas de verano y tenía que aprenderme todos los textos de toda la semana de memoria y los cantos. O sea, me metía la palabra de Dios. Ella era de las que pensaba, los números y las letras con sangre entran. Y viera que me dio con ganas. Y créamelo, no estoy traumado, al contrario, le agradezco a mi mami. Pero ¿sabe una cosa? Yo conocía de Dios, yo había escuchado de Dios, pero no fue sino hasta que tuve un encuentro personal con Dios cuando mi vida cambió. Tú puedes hacer todo por ayudar a tus hijos, pero necesitas provocar que tus hijos tengan un encuentro personal con Dios, para que de manera personal tus hijos conozcan al Dios que tú sirves. Pero yo te pregunto, ¿qué tipo de Dios le estás enseñando a tus hijos? ¿Un Dios que no puede? ¿Un Dios que no salva? ¿Un Dios que no libera? ¿Un Dios que no suple tus necesidades? Por eso tú, papá, tú, iglesia, necesitas desarrollar y manifestar el poder de Dios sobre tu vida, para que tus hijos vean y digan: wow, yo quiero servir al Dios que mis padres sirven, yo quiero honrar al Dios que mi papá honra. Hace mucho, aquí está mi hijo. Hace mucho, hace que unos 7 años, 8 años, no me acuerdo, hijo, me mandaron al aeropuerto a recibir a un músico. Y me acompañó mi hijo. Antes mi hijo me acompañaba más que ahora. Ahora ya casi ni quiere seguirme. Antes me seguía a todos lados. Es más, iba a ensayar y venía conmigo al ensayo. Y le dije: vente, hijo, acompáñame. Y fuimos al aeropuerto. Íbamos a recibir a un músico de Estados Unidos. Y mi hijo me pregunta: papá, ¿y lo conoces? Le dije: no. ¿Sabes quién es? Me dije: no. Entonces, ¿cómo vas a recogerlo? ¿Cómo vas a saber quién es él? Y yo le dije: el Espíritu Santo me lo va a revelar. Cuando dije eso, de pronto me cayó el 20. Y dije: ¿qué dije? Y mi hijo, yo no sé si él se acuerda. ¿Te acuerdas, mi hijo? Sí, a ver, levanta la mano y que sí te acuerdas. Sí se acuerda, mira, ahí está. Y entonces cuando salimos de la casa para ir al aeropuerto, créemelo, escúchame, todo el camino me fui orando en lenguas. Y dije: Señor, yo no sé cómo le vas a hacer, pero no quiero quedar como un mentiroso delante de mi hijo. Ahora me lo revelas o me lo revelas. Hace 8 años todavía no estaba muy desarrollado el Facebook. No me había metido a ver nada de ese cuate, no sabía nada de él, nada más su nombre, a qué horas llegaba y en qué vuelo. ¿Y sabes qué sucedió? Todo el camino de tu casa al aeropuerto, yo iba orando, iba intercediendo. Le dije: Señor, ya di mi palabra, ya te encharqué en esto, Señor. Ya dije que tú me ibas a revelar, así que no podemos quedarle mal a mi hijo. O me ayudas o me sacas de esta. Y yo iba orando todo el camino, créemelo. Oh, Rambo, saca la bazuca, salta la rama seca. Iba orando en lenguas. ¿Verdad? En verdad, pero como nunca antes. Yo dije: Señor, ayúdame. Yo quiero que mi hijo vea tu poder. Quiero que él sepa. Pero yo estaba bien, o sea, imagínate, Jaime, di mi palabra. Le dije a mi hijo: el Espíritu Santo me lo va a revelar. Cuando llegamos al aeropuerto, mi hijo estaba más, quítale 8 años menos a mi hijo, imagínate, ¿no? Ahorita tiene 22, menos 8, más menos. Llegamos al aeropuerto y desde que llegamos mi hijo estaba así, mira, viéndome. Me veía y veía así. Y yo caminando, yo así como tenía que dar una impresión, pero por dentro dije: Señor, por favor, respáldame porque mi hijo me está viendo. ¿Me sigues o no? Entramos al aeropuerto. En verdad fueron los minutos más largos de mi vida. Se abrió la puerta, llegué al aeropuerto en las llegadas internacionales. Fui caminando, mi hijo todo el tiempo mirándome, a ver qué hacía. Y yo mirando como si nada, pero por dentro muerto de miedo. Me paro ahí para esperar a la persona. Mi hijo se para a un lado. ¿Qué crees que estaba diciendo mi hijo? Como el chinito, mirando.
mirando, todo el tiempo mirando. Después de un momento, entró la gente, ya iba saliendo del aeropuerto y de pronto veo a un chico por allá. Yo no sabía quién era, nunca lo había visto, era la primera vez. Pero cuando lo veo por allá, yo dije, ese va a ser. Ese es. Sentía en mi corazón que ese era. Yo en verdad oraba que no me equivocara. Mi hijo mirándome todo el tiempo. Como nunca antes en la vida de mi hijo me había visto como ese día. Créemelo, nunca. Y entonces el cuate va llegando. El cuate también medio despistadón, así como viendo, ¿verdad? Y de pronto me acerco con él y le digo, Steve Perea. Y se me queda viendo y me dice, sí, a sus órdenes, yo soy. Y mi hijo así. Y yo de las de acá. Y me dijo, ¿cómo supiste que soy yo? Me dijo el cuate. Y le dije, le pedí a Dios que me revelara quién eras. Y Dios me dijo que eras tú. Y el cuate me dijo, muy bien. Lo mismo me dijo el Señor de ti. Ay, mira qué padre. Y mi hijo se quemó toda la acción. ¿Sabes una cosa? Yo creo que eso es lo que los padres tenemos que enseñar a nuestros hijos. No solamente a enseñarles historias de la Biblia, no solamente a leerles la Biblia, no. Que nuestros hijos vean el poder sobrenatural de Dios sobre nuestra vida. Que nuestros hijos vean cómo tú y yo caminamos tomados de la mano de Dios, viendo los poderosos milagros de Dios sobre nuestra vida. Para que entonces nuestros hijos no solamente escuchen de Dios, sino también vean el poder de Dios en su generación, en sus padres, en sus abuelos, en aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Para que entonces nuestros hijos quieran servir al Dios que nosotros servimos. ¿Alguien dice amén a esto? ¿Alguien está de acuerdo conmigo en esto? Debemos de manifestar el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios. Pero dice la Biblia, escúchame, que se levantó una generación que no conocía a Dios. ¿Y qué sucedió con esta generación? Dice la Biblia que esta generación se apartó en pos de dioses ajenos. El problema que tenemos tú y yo, iglesia, es que tenemos que marcarles el camino a nuestra siguiente generación, para que la siguiente generación no se aparte del propósito que Dios tiene para sus vidas, para que lo que Dios te dio a ti no se termine contigo, sino que lo que Dios te dio a ti continúe a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación, para que al final de cuentas Dios establezca su reino por medio de sus generaciones. ¿Cómo fue la historia de Israel? ¿Te acuerdas? Entró a Egipto como una familia. Jacob y toda su familia habían vendido a su hermano José. José había sido, después de un proceso, podemos disertar un montón sobre la vida de José, aprendemos muchas cosas, pero algo que quiero señalar aquí es que José, después de haber sido vendido, se levanta como el segundo de Faraón, y José le abre la puerta a sus hermanos. Entra la casa de Israel, entra Jacob como invitados a Egipto. 400 años después, Israel se convierte en una nación, pero ahora se convierten en esclavos en Egipto. De tal manera que Dios, dice la Biblia, escucha el clamor de los israelitas. Dios levanta un libertador llamado, ¿cómo se llamaba el libertador? Moisés. Y entonces Moisés toma a esa generación y la saca de la esclavitud y la mete en el desierto. ¿Me sigue o no? Pero ¿qué pasa con esa primera generación? Esa generación no pudo entrar a poseer su tierra prometida. Solamente de los que salieron de Egipto, solamente 2 entraron a la tierra prometida: Josué y Caleb. ¿Sabes por qué? Porque no tiene que ver con generaciones. Dios deseaba que la generación de la esclavitud poseyera la tierra prometida, pero no cambiaron en su mentalidad. Dios quiere llevarte de la libertad a la conquista. Hay muchos cristianos que se conforman con haber sido librados del pecado. Hay muchos cristianos que se conforman con haber sido librados de la maldad, con haber sido librados del castigo eterno, pero siguen estando en su mente como esclavos, siguen estando atados en esclavitud del pasado, siguen estando viviendo en ataduras, y por esas ataduras no pueden conquistar la tierra que Dios les ha prometido. Hay cristianos libres, Dios los ha rescatado, pero siguen atados. El problema es que si no entiendes que Dios te liberó, ¿Dios te qué?
Escúchame acá, Dios te liberó, Dios te restauró, Dios te perdonó, Dios te rescató, te sacó de la tierra de Egipto, probablemente te metió en el desierto. Escúchame, Dios te mete al desierto no para destruirte, porque en el desierto Dios lo que quiere hacer es capacitarte, es empoderarte, es adiestrarte, es que saques las viejas costumbres para que entonces puedas poseer la tierra de bendición. Pero en el desierto la Biblia dice que esa generación quedó postrada porque no cambiaron su mentalidad. Se quedaron como esclavos. Aunque fueron libres de Egipto, en su mente seguían atados. Hay muchos cristianos el día de hoy que dicen: ¿por qué no puedo conquistar? ¿Por qué no puedo conquistar sobre mi carácter? ¿Por qué no puedo conquistar sobre mis finanzas? ¿Por qué no puedo conquistar sobre las áreas de oportunidades? ¿Por qué si ya soy hijo de Dios? ¿Por qué si ya le entregué mi vida a Cristo? ¿Por qué no puedo salir adelante? La respuesta es: tal vez has sido libre, pero tu mentalidad no ha sido renovada. No me estás escuchando este día. ¿Cuántos me están escuchando acá? Sigues batallando con los mismos problemas que tenías en el mundo. Esta generación se quedó postrada en el desierto. Dice que estaban añorando los ajos, las cebollas, los berros. Ay, por lo menos en Egipto comíamos con especias, con ajos y cebollas. Aquí nada más maná. Pero eran libres. Pero eran libres, extrañando la comida de Egipto. Escúchame, ponme atención. La Biblia dice que por causa de la dureza del corazón de esta generación no pudo entrar a tomar la tierra prometida. Tuvieron que morir. Estuvieron 40 años en el desierto y surgió otra generación. Escúchame, ponme atención acá. La siguiente generación no nació en esclavitud. La siguiente generación nació en un peregrinar en el desierto. Y esta generación se desarrolló como guerreros. Tuvieron que pelear, tuvieron que luchar. No conocieron la esclavitud, conocieron la guerra. ¿Sabes una cosa? Dios te libera del pecado del mundo. Dios te restaura de Egipto, te mete en el proceso del desierto, no para destruirte, no para aniquilarte, no para arruinarte, sino para fortalecerte, para levantarte, para afianzarte, para equiparte, para que de esta manera tú puedas recibir la unción, el poder y la autoridad para pasar al siguiente nivel, que significa: de haber sido libre, ahora me convierto en conquistador. Pero tuvo que morir una generación, Jaime, una generación menos 2 personas que habían cambiado su mentalidad. ¿Y sabes qué sucede? Esta generación de la guerra, dice la Biblia en Josué capítulo 6, dice que Dios les dice: dan vueltas por Jericó. ¿Te acuerdas la historia? 6 vueltas calladitos, a la séptima dan 7 vueltas y en la última gritan. Y dice la Biblia que las murallas de Jericó cayeron. Y entonces el pueblo de Israel comenzó la conquista. ¿Te acuerdas? Era una generación que no conocía la esclavitud, conocía la libertad, conocía el proceso en el desierto. Tengo una palabra para la iglesia. El Señor te dice: deja de quejarte de tu desierto. Deja de llorar en tu desierto. Deja de lamentarte que estás en el desierto. Porque si estás en el desierto, no estás ahí para ser aniquilado, estás ahí para ser fortalecido, para ser equipado, para ser preparado, para ser adiestrado, porque estás a punto de tomar tu tierra prometida. Pero no dejes que la mentalidad de esclavo te ate y te mantenga en ese lugar. El desierto, dice el Señor, el desierto no es tu destino final. Tu destino final es la tierra prometida, pero necesitas cambiar tu mentalidad. Sin tañedor no fluyo, brother. ¿Ya se descompuso? Ay, joder. ¿Qué pasó? Entró esta generación a la tierra prometida. Escúchame, escúchame. Esta generación poseyó, conquistó,
alcanzó. Es la generación de Josué. ¿Cuántos años dijimos que vivió? 110 años. ¿Qué significa esto? No te irás de esta tierra hasta que hayas cumplido tu asignación. Y si para cumplir mi asignación me toma 110 años, no importa, los voy a vivir, porque cumpliré mi llamado hasta el final de mis días. ¿Alguien puede decir amén a esto? Pero mira, espérame. Josué y Caleb se pudieron haber quedado postrados, pero Josué y Caleb transicionaron en su mente. El problema aquí, amados, no es la edad. El problema no es cuántos años tienes. El problema no es si eres de los millennials, no es si eres de los baby boomers, no es si eres de la generación X. El problema está en tu mentalidad. Puedes tener 50 años y tener una mentalidad más transformada que una generación Z o que un millennial. Porque la unción, la Biblia dice que Dios pone vino nuevo en odres nuevos. No puede venir vino nuevo en odres viejos. Así que cambia tu odre, cambia tu forma de pensar para que transiciones a la siguiente generación. ¿Qué sucedió? Esta generación que poseyó Josué, Caleb, todos estos, dice que le enseñaron, el pueblo comenzó a ver las maravillas de Dios, pero después se levantó otra generación que no conocía al Señor. La primera generación había sido libre de la esclavitud. ¿Me sigues o no? No te me duermas. La primera generación había sido libre de ¿qué? La siguiente generación había sido la generación que ¿qué? Que conquista. Pero la siguiente generación no pudo establecer el reino. Conquistó, pero no del todo. Si te fijas, dice la Biblia que cada tribu, cada familia que conquistaba su tierra, dice que no podían echar fuera, no podían destruir del todo a los enemigos. ¿Si has leído la Biblia que dice eso? Y no pudieron echar por completo a los cananeos, no pudieron echar por completo a los fereceos, no pudieron echar por completo a los heteos y a todos los feos. No los pudieron echar de sus tierras. Tuvieron que conformarse con convivir con ellos. ¿Sabes qué nos enseña eso? Escúchame, ponme atención acá. Si no resuelves los problemas de tu generación, estarás determinado a heredarlos a la siguiente generación. Los problemas que tú no resuelvas tendrán que resolverlos tus siguientes generaciones. Wow. Si no resuelves el tema del adulterio en tu vida, le estarás heredando este tema a tu siguiente generación. Si no resuelves el tema de las adicciones en tu vida, estarás heredando este problema a la siguiente generación. Si no resuelves el tema del enojo, la ira, la violencia en tu vida, estarás dejando este enemigo a tu siguiente generación. Y tu siguiente generación tendrá que lidiar no solamente con sus propios problemas, sino además con los problemas que tú le heredaste. Tu silencio me tranquiliza. Si no resuelves el tema de la pornografía, si no resuelves el tema del chisme, la crítica y la murmuración, todos los enemigos que tú no resuelvas, todos los conflictos que tú no termines, todos los enemigos que no aniquiles por la sangre del Cordero, los estarás dejando para que tus hijos tengan que lidiar con ellos. Eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y dice que se levantó una generación, una tercera generación, que no conocía a Dios. ¿Y sabes cuál fue este problema de esta generación? Por lo menos 3 cosas. Con esto quiero terminar. ¿Cuánto tiempo me queda, Inés? Por lo menos 3 problemas con los que esta generación tuvo que enfrentar. Número 1, en primer lugar, la siguiente generación después de Josué y los líderes se levantó una que no conoció al Señor. Y su principal problema, número 1, fue que perdieron el enfoque y se enfocaron en la cultura del mundo. Se enfocaron en la cultura de su alrededor.
los cananeos, escúchame bien, que eran los enemigos que habían dejado vivos, con los que no habían resuelto lidiar y terminar del todo, los habían dejado vivos, ok. Los cananeos estaban más avanzados que Israel en las artes y en la tecnología. Entonces, como los cananeos eran más avanzados en artes y tecnologías, los de Israel veían a Canaán y decían: wow, qué tecnología, wow, mira las artes. Y entonces el pueblo de Israel comenzó a ir en pos del mundo o de la cultura de su alrededor. Hoy en día, escúchame, los jóvenes ven las luces, ven el escenario, ven lo fastuoso y dicen: wow, qué padre. Se dejan llevar por las tendencias de la moda. La cultura de este mundo está atrayendo a los jóvenes. ¿Me sigues o no? Y lo que debería de atraer a nuestros jóvenes es la gloriosa presencia de Dios sobre sus vidas. ¿Qué está atrayendo a nuestros jóvenes? La cultura del mundo. Ahora, no estoy diciendo que todo lo que en el mundo se está surgiendo está mal. No, no, no. Hay cosas que son buenas. Hay cosas que en el mundo se están dando que son obra de Dios, que son creación de Dios. El problema es cuando nuestros jóvenes sacan a Dios de su vida y meten al mundo a su corazón. El problema es cuando nos desenfocamos y creemos que por la tecnología y por la ciencia ellos son todavía más sabios que nosotros, pero no entendemos que nosotros tenemos al Dios de toda gracia, al Dios de todo poder, al Dios de toda sabiduría. Y si tú y yo nos conectamos con Dios, tú y yo podemos ser mejores que el mundo. Pero nuestros hijos están volteando a ver la cultura del mundo. Hay una tendencia a suponer que lo más sofisticado es lo más excelente y lo más sabio. Sin embargo, no siempre lo más sofisticado es lo mejor. Necesitamos tener cuidado de no descuidar, de no perder a nuestra siguiente generación. Número 2, Israel se enfocó en la cultura del mundo. Número 2, Israel se enfocó en los valores del mundo. Escúchame bien, cuando Israel estuvo en el desierto, Israel conoció a Dios como un Dios de guerra. ¿Como un Dios de qué? De guerra. Pero cuando se asentó en la tierra prometida, después de las guerras, después de las conquistas, se asentaron en ciudades, se asentaron en regiones, y entonces perdieron de vista a Dios y comenzaron a ver a Baal, porque Baal entre los cananeos era el Dios de la cosecha. Y entonces dijeron los israelitas: bueno, pues ya no estamos en guerra, ya no tenemos a Dios que nos pelea, que nos da la victoria en las batallas. Ahora estamos sembrando nuestros cultivos. Necesitamos a un Dios que nos bendiga nuestros cultivos. Ok, los cananeos adoran a Baal y Baal es el Dios del cultivo. Ok, vamos a adorar a Baal para que Baal bendiga nuestros cultivos. Israel conocía a Dios como el Dios de guerra, pero no conocía a Dios como el Dios proveedor. Y adoptaron a otros dioses. Cambiaron los valores del mundo. Hoy en día la gente deja de venir a las reuniones, deja de buscar a Dios porque dice: es que si voy a la iglesia, es que si pierdo mi tiempo un miércoles en la reunión, es que si pierdo mi tiempo no voy a tener dinero para ganar y para darle a mi familia. Cuando tu prioridad debe ser, Mateo capítulo 6 verso 33, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No busques las añadiduras, busca primero al reino de Dios, busca primero a Dios y lo demás vendrá por añadidura. ¿Alguien dice amén a esto? Pero Israel dejó de ver esto, se desconectó de Dios y comenzó a ver a Baal, el Dios de la agricultura, y lo comenzaron a adorar. Cambiaron sus valores. Número 1, entonces se enfocaron en la cultura del mundo. Número 2, se enfocaron en los valores del mundo. Y número 3, se enfocaron en los placeres del mundo. Se dieron cuenta que Baal, escúchame bien, a Baal se le servía con sexo. Escúchame, los cananeos servían a sus dios con sexo. Lo que hacían los cananeos es que venían al templo de su dios Baal y había prostitutas religiosas, y las prostitutas tenían sexo con los que venían a adorar a su dios.
Porque los cananeos pensaban y decían: si yo me allego, si yo tengo sexo con una prostituta del templo, una prostituta sagrada, entonces esto hará que Baal se allegue a Astaret, la diosa de la fertilización, de la fertilidad, y entonces vendrá la lluvia sobre la tierra y habrá cultivos en nuestros campos. Y los israelitas dijeron: oh, está chido el negocio, está chido el cambio. Me meto con las prostitutas del templo para que salga la lluvia y entonces mis tierras son bendecidas. Y sabes una cosa, se dieron al placer del mundo. Y por esta razón el pueblo de Israel perdió el enfoque. Pero dice la Biblia, una generación completa que no conocía a Dios. Wow. ¿A cuántos Dios les habla algo esta tarde? ¿A cuántos Dios les está sacudiendo su mente en esta tarde? ¿Sabes por qué? Porque lo que tú y yo hagamos en este momento, iglesia amada, tengo que decirte esto, es importante. La generación anterior establece el camino para el siguiente, para la siguiente. La generación que está dominando establece el camino para la que viene. Por eso tú y yo necesitamos entender que Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sustento, Dios es nuestro recurso. Y no podemos dejar que nuestros hijos se desvíen del propósito de Dios y perdamos a la siguiente generación. Yo estoy seguro que ninguno aquí quiere perder su siguiente generación, ¿no? Sí. ¿Cuántos quieren que su siguiente generación sea mejor que la suya? ¿Cuántos quieren que la siguiente generación marque el camino mucho mejor que usted lo marcó para la siguiente generación? Quiero invitarle a que cierre sus ojos ahí en su lugar, incline su rostro, cierre sus ojos y haga esta oración conmigo. Quiero que diga: Señor Jesús, te doy gracias porque me has hablado concerniente a mis generaciones. Yo sé que no me has llamado solamente a mí, sino también a mis hijos y a los hijos de mis hijos. Has escogido a mi generación para tu servicio. Y mientras dependa de mí, quiero que lo digas con fe y convicción, mientras dependa de mí, mi estilo de vida marcará la diferencia, señalará el camino, marcará la pauta a la siguiente generación. En el nombre de Jesús, yo quiero manifestar tu poder, tu gloria, para que los que vienen después de mí vean en mí tu poder, tu amor, tu gracia, tu fidelidad. En el nombre de Jesús, mientras yo viva, quiero que lo digas, mientras yo viva, no se perderá mi siguiente generación. Les dejaré un legado, les dejaré una herencia, abriré un camino para que ellos avancen hacia tu propósito eterno. Te pido perdón si no he sido consciente. Te pido perdón si no he hecho un buen trabajo. Pero a partir de este momento me alineo a tu voluntad y marco el paso, marco el camino, señalo el rumbo a mi siguiente generación. Ayúdame, dame sabiduría, dame tu autoridad, dame tu voluntad. Y si estoy atado, vamos, quiero que todos digan esto: si me encuentro atado, hoy recibo libertad. En el nombre de Jesús, echo fuera de mí todas las ataduras que me están impidiendo avanzar hacia mi tierra prometida. Y en el nombre de Jesús, el desierto no es mi destino final, sino mi lugar de preparación, mi lugar de equipamiento, mi lugar de adiestramiento, mi lugar de capacitación. Y este desierto no lo veré como mi destino final, sino como el punto de partida para mi tierra prometida. Así que me declaro libre. Toda atadura, toda maquinación, toda maldad, toda hechicería, todo espíritu inmundo,
todo lo que me ate y lo que me impida alcanzar mi destino, en este momento es quebrantado por la sangre del Cordero. Y establezco libertad en mi espíritu, en mi alma y en mi cuerpo. Y en el nombre de Jesús, mi siguiente generación alcanzará el destino. En el nombre de Jesús, no se perderá, sino que se salvará y será llamada bienaventurada, bendecida y prosperada en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Dale un fuerte aplauso a Dios. Antes de terminar, antes de irnos, yo quiero invitarte. Estamos creyendo que la siguiente generación, nuestros niños, nuestros jóvenes, van a hacer cosas gloriosas. Pero tú y yo necesitamos ser conscientes de que lo que hacemos ahorita es solamente el piso de la siguiente generación. Lo que es tu techo es su piso. Así que te quiero animar: edifica bien, edifica correctamente, edifica sabiamente, para que tus hijos hereden la tierra prometida. ¿Alguien dice amén? Puedes ponerte en pie, por favor. Voy a orar por ti para bendecirte. Si alguien tiene alguna petición, alguna necesidad, si alguien quiere abrirle su corazón a Cristo. ¿Ya todos aquí recibieron a Cristo en su corazón? ¿Habrá alguien aquí que no sabe si muere el día de hoy, dónde pasará la eternidad? Levante su mano. ¿Habrá alguien aquí que no sabe dónde pasará la eternidad el día que muera? Levante su mano. ¿Habrá alguien? ¿Sí? Todos ya sabemos nuestro destino eterno. Muy bien, vamos a orar por ustedes. Levante sus manos. Voy a bendecirle. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a la iglesia, bendigo a esta familia. Declaro en el nombre de Jesús que poseemos la tierra prometida. En el nombre de Cristo Jesús serán cabeza y no cola. Serán llamados bienaventurados, benditos del Señor, plantados en los caminos de Dios, en la casa del Señor, para dar fruto en su tiempo. Padre, yo declaro que todo lo que ellos hacen prospera. Y declaro en el nombre de Cristo Jesús que el enemigo no puede tocar sus vidas. Los cubro con la sangre del Cordero. Levanto murallas de protección alrededor de ellos. Y el que estaba enfermo declaro que es sano. El que estaba triste declaro que es fortalecido. Aquel que había perdido algo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reprendo al diablo. Todo espíritu de robo y de maldición se va en el nombre de Cristo Jesús. Y lo que el diablo le robó, Padre, yo declaro que tú se los devuelves multiplicado, porque se han metido con un hijo tuyo. Y Señor, no le han robado a una persona, le han robado a tu hijo. Y yo declaro en el nombre de Cristo Jesús justicia, salvación y liberación. En el nombre de Cristo Jesús los bendigo con toda bendición espiritual. Y toda la iglesia dice amén. La paz de Dios sobre su vida, sobre su casa. Quiero pedirle, no se vaya como entró, por favor. Si se va, despídase de 2 o 3 personas. Somos una familia. Sea honrado, honrosa. Hónrense, bendíganse en el nombre de Jesús. Nos vemos el miércoles 7:30. Próximo miércoles nos visita Sergio Anaya. Estará con nosotros predicando Sergio Anaya nuevamente. Véngase. Y algunos matrimonios tendremos nuestra conferencia para matrimonios. Les vamos a decir quiénes. Después queremos invitarles personalmente a algunos matrimonios. Miércoles 7:30, véngase a la conferencia con Sergio. Dios le bendiga. Centro Cristiano Amigos toma su nombre de las palabras de Jesús en Juan 15:15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Centro Cristiano Amigos, o CCA como se le conoce, toma su nombre e identidad de estas palabras de Jesús, y desde el inicio de su fundación mantiene este principio de relación e intimidad con Dios, con la iglesia y la comunidad. CCA se ha caracterizado como una iglesia inclusiva, activa y muy dinámica en sus actividades, logrando alcanzar en sus eventos masivos y a través de las redes sociales cientos de personas con el mensaje del reino de Dios, con una enseñanza sólida y firme centrada en la Biblia. Otra de sus características es el amor y amistad entre sus miembros, así como un ambiente de cordialidad, amabilidad y sensibilidad
sencillez, pero también por una intensa presencia de Dios, donde expresiones de gozo, alegría y libertad son comunes. CCA no es un grupo religioso, no promueve una religión y no está ligada a ninguna denominación. Sin embargo, promueve, apoya y participa activamente en el extendimiento del reino de Dios a través de relaciones de amistad y compañerismo con otras congregaciones y ministerios de la ciudad, la nación y el mundo. Sus pastores y líderes son personas genuinas, normales, con virtudes y defectos, pero con un corazón de amor y servicio a Dios y a la comunidad. Y juntos formamos esta gran familia llamada Centro Cristiano Amigos.